Buenos días, jóvenes estudiantes de quinto de secundaria. En el marco de la educación a distancia con la estrategia Aprendo en Casa, continuamos con la semana 33, titulado Difundimos acciones de las mujeres para conservar los ecosistemas. Veremos ahí aspectos importantes, por ejemplo, nuestra heroína huachana Irene Salvador de Lino, en este caso sobre la violencia contra la mujer. También recordaremos en su memoria a Micaela Bastidas y otras mujeres que inmolaron su vida no solamente por el derecho al ser humano, sino también en la conservación del medio ambiente y otras mujeres anónimas, en este caso y en estos momentos difíciles que estamos pasando. Muy bien, el propósito para esta sesión es, como agente de cambio, que compartirá sus reflexiones y preocupaciones con mujeres trabajadoras e investigadoras del país, que con su ejemplo inspiran a analizar el ecosistema y proponer acciones de conservación y cuidado del medio ambiente donde vivimos. Estás invitado a asumir el reto de divulgar todo lo que aprendiste por diversos medios físicos o virtuales. Esta experiencia de aprendizaje dura 2 semanas, por lo que esta oportunidad explicarás con base científica cómo la contaminación afecta a los ecosistemas y genera cambios físicos y químicos, y propondrás acciones necesarias para la conservación de tu comunidad. El área de ciencia y tecnología moviliza diversas tipos de capacidades para lograr competencias. Entre ellas, trabajaremos de la mano, indaga mediante métodos científicos para construir conocimientos, y específicamente esta semana reforzaremos todas las capacidades de la competencia. Explica el mundo físico basándose en conocimientos científicos sobre seres vivos, materia, energía, biodiversidad, tierra y universo. De la misma manera, la competencia transversal gestiona su aprendizaje de manera autónoma. Muy bien. En esta competencia, explica el mundo físico, iniciamos con una interrogante. ¿Por qué son importantes los factores físicos y químicos en los ecosistemas? En nuestro país existen muchas mujeres dedicadas a diversas labores importantes y de mucha trascendencia. Hay agricultoras, cosechadoras, recolectoras, ganaderas, que aportan saberes locales y ancestrales también. Ejemplo, nuestras madres que tenemos en casa. Asimismo, existen mujeres dedicadas a la investigación que aportan saberes científicos, todas ellas desde campos distintos, aportan en la prevención y buen uso de los recursos naturales de los ecosistemas, transmitiendo importantes saberes a las generaciones futuras. Te invitamos a reflexionar entonces acerca de las siguientes interrogantes. ¿Cómo podemos difundir con base científica el aporte de las mujeres en el cuidado y conservación de los recursos naturales? ¿Cómo aportan las mujeres con sus saberes e investigaciones a la conservación y cuidado de los ecosistemas? ¿Cómo podemos evitar la contaminación de los ecosistemas y disminuir el impacto de los factores físicos y químicos? Estas y otras interrogantes, jóvenes, hoy día, esta semana y la próxima, estaremos abordando para movilizar diversas capacidades y lograr las competencias que usted debe hacerlo paulatinamente. Muy bien, ¿cómo está formado un ecosistema? Usted sabe muy bien por cultura general, sabemos muy bien que un ecosistema es un conjunto de microorganismos, hongos, vegetales, animales, que viven y se reproducen en un medio bajo determinadas condiciones. Además, influyen seres inanimados, como el suelo, agua, aire, energía solar, rocas, minerales, entre otros. A estos también se les conoce como seres abióticos, que actúan en forma interdependiente, donde se produce un flujo de materia y energía que conduce relaciones de alimentación
cadenas y redes tróficas, a la reproducción que asegura la biodiversidad, ciclos de la materia y energía que pasa del mundo vivo a no vivo y viceversa, es decir, el ciclo del carbono, ciclo del nitrógeno, ciclo del fósforo y otros elementos biogeoquímicos. Un ecosistema es un sistema abierto, donde hay una continua corriente de captación y pérdida de sustancias, energía y organismo. Como podemos ver en la imagen ahí, tenemos pues un ecosistema de nuestro entorno, la laguna de Encantada, la playa de Paraíso, la laguna que tenemos aquí, la albufera del Medio Mundo, entre otros lugares que tenemos nuestra biodiversidad alrededor. Primero el contexto local. Contextualicemos nuestra realidad, ¿cierto? Muy bien. Teniendo en cuenta este punto, ¿qué es una comunidad biótica? Una comunidad biótica es, por ejemplo, la existencia de plantas, animales y microorganismos que integran las comunidades, o también conocido como biocenosis, que son el conjunto de seres vivos en un espacio geográfico, en interdependencia con unas condiciones ambientales determinadas, como suelo, agua, atmósfera, o llamado también biotopo. Por ejemplo, la albúfera de Medio Mundo es una comunidad donde viven en íntima relación con plantas, animales y microorganismos de características determinadas y en interdependencia. Ahí tenemos entonces como referencia a la albúfera de Medio Mundo, ¿de acuerdo? El biotopo vendría a ser toda la parte física, en este caso energía solar, la precipitación, las rocas, gravas, arena, viento, entre otros. La biocenosis vendría a ser los animales, las plantas, en este caso los hongos, los microorganismos, el ciclo que genera todo alrededor, los que tienen vida en otras palabras. Esa es la comunidad biótica, formado por dos elementos importantes que se interdependentemente actúan para sobrevivir, en este caso el biotopo y la biocenosis. ¿Cómo está conformado la biosfera? Muy bien. Factores físicos y químicos que influyen en el agua, corrientes de mares, ríos, olas, temperaturas, luz solar, salinidad, acidez, alcalinidad, conocidos como factor de pH, minerales y nutrientes, es un factor importante. Hablamos el proyecto anterior, la intensidad de los sismos, por ejemplo. Entonces, tiene mucho que ver con lo que es nuestra temática de esta semana, lo que es la biosfera, los suelos, factores físicos y químicos que influyen. En este caso será básicamente eh, el viento, luz solar, temperatura, humedad relativa, nieve, heladas, presión, precipitación, concentración de nitrógeno, oxígeno, dióxido de carbono, entre otros, su factor. También hay otro factor importante que es la erosión de la tierra, movimientos del suelo, fuego, erupciones volcánicas, temperatura, luz solar, salinidad, acidez, alcalinidad, en este caso minerales y nutrientes. Todos estos factores, como en este caso el ecosistema acuático, el agua, el aire, el suelo, vendría a ser el denominado como biosfera. Por eso es importante que relacionando el tema anterior o el proyecto anterior, los tipos de suelo, que analizamos muy bien con las oscilaciones, la frecuencia de las oscilaciones, ya si hay un movimiento telúrico, movimiento sísmico de los suelos, como está relacionado con el agua cerca al mar y el hipocentro se registra en estos medios, puede generar los famosos tsunamis, ¿cierto? Entonces, estamos relacionando aspectos importantes, no están ajenos, están concatenados para lograr la competencia en este caso. Muy bien. Factores físicos y químicos. Básicamente, aquí tenemos que aclarar aspectos importantes. Son aquellos que determinan una parte importante en las relaciones ambientales, relacionándolos directamente con las formas de vida. Los factores químicos se refieren a la característica del medio, en este caso líquido, agua, suelo, la salinidad, a la acidez, la alcalinidad, el pH, los nutrientes, entre otros. Los factores físicos comprenden el viento, la nieve, heladas, el hielo, la luz, temperatura, erosión,
movimientos del suelo, el fuego, las catástrofes, terremotos, inundaciones, erupciones volcánicas, las corrientes marinas, las características del agua, las corrientes, los ríos, en este caso las olas, entre otros. Son aspectos que se relacionan con la biosfera y el ecosistema. Muy bien. También ligado a ello, tenemos un punto importante que conocer y recordar por ustedes, los gases del efecto invernadero. Esto está relacionado con el incremento del GI, que causan incremento de la temperatura global, aumento del nivel del mar, disminución de las capas de nieve, hielo y cambios de tendencia en las precipitaciones. Como verán, en el gráfico tenemos aquí nuestra vida cotidiana que tenemos aquí en esta parte, pero estamos prácticamente víctimas de ¿qué? De clorofluorocarbonados, las refrigeradoras, óxido nitroso, gasolina, en este caso tóxicos en la agricultura, metano, producción de las vacas, fertilizantes, dióxido de carbono, petróleo, carbón, entre otros. ¿Esto genera qué cosa? Actividades humanas que producen los gases de efecto invernadero. En este caso, la luz solar absorbe por la superficie, en este caso, en el medio de la Tierra, el Sol, muy luminoso, que emite rayos ultravioleta reflejados al espejo por la atmósfera. En este caso, tenemos la atmósfera, varias capas, la estratosfera, la ionosfera. La capa de efecto invernadero atrapan el calor del Sol, ¿de acuerdo? Entonces, esta capa de la atmósfera es la que nos protege mediante la capa de ozono. Si la capa de ozono está debilitándose, entonces los rayos ultravioleta incidirán directamente los del Sol. Y eso afecta en gran medida a la piel humana y puede generar cáncer, por ejemplo, ahora que se acerca el verano. Entonces, los gases de efecto invernadero prácticamente son productos de las actividades humanas en diferentes campos de la vida, en este caso industrial, actividad humana, desechos orgánicos, entre otros. Y uno de los gases del efecto invernadero es el famoso CO2, el metano. El metano es uno de ellos, ¿me entienden? Por ejemplo, aquí tenemos nosotros el botadero cerca a la entrada de Huacho, ¿ya? Entonces está expulsando gran cantidad de metano por la descomposición orgánica. Y este el metano, juntamente con el CO2, libera el espacio, generando el famoso efecto invernadero. Muy bien. ¿Por qué se alteran los factores físicos y químicos en los ecosistemas? Hay varias investigaciones en este punto. Recordemos que el ambiente y los seres vivos están en mutua relación. El ambiente influye sobre los seres vivos y estos influyen sobre el ambiente y sobre otros seres vivos. Es decir, estamos interrelacionados. Correcto. Aquí tenemos una lectura, un artículo periodístico donde menciona Lima y Trujillo son las ciudades más contaminadas del Perú. El Ministerio de Ambiente en Minam informó que las ciudades más contaminadas del país son Lima y Trujillo, a consecuencia principalmente de su parque automotor, en que muchos vehículos sobrepasan de 20 años de antigüedad. Asimismo, indicó que en Arequipa y Cusco la contaminación ambiental está principalmente asociado a ladrilleras informales. Otro factor contaminante en Lima son los más de 20.000 pollerías. Imagínense, 20.000 pollerías que expelen en el hollín del carbón por sus chimeneas, sumando los residuos que arrojan a las industrias y los tubos de escape de los motores o diésel petróleo. Explicó que el factor climático es importante, pues en lo que se refiere a Lima, el viento va del mar al continente y este contribuye a llevar y especiar al aire contaminado a distintas ubicaciones en la zona este y norte de la ciudad. Es decir, prácticamente viene del sur al norte y afectando a todo el cono norte del país, de Lima en este caso, y de otros lugares de los departamentos de nuestro país. Es un dato importante que hay que tener como referencia. Otra referencia es que sucede, por ejemplo, en Chimbote. Quizá los que conocen Chimbote pueden darme la razón. Y aquí unos datos importantes. No lo voy a leer todos, pero algunos aspectos importantes. La ciudad de Chimbote, que ha crecido de los años 60 a un ritmo muy acelerado,
puede considerarse una ciudad muy contaminada en el país. La contaminación es causada por la industria pesquera y la siderúrgica y también la basura. En Chimbote se ubican cerca de 30 fábricas de harina y aceite de pescado, que vierten a la bahía más de 1,3 millones de toneladas por año de agua de cola, más de 55.000 toneladas por año de sanguaza y más de 3,4 toneladas por año de gases y polvos finos. O sea, se dan cuenta que esta es una contaminación de alto nivel, ¿cierto? Lamentablemente. Y tenemos aquí un cuadro comparativo en el cual usted pueda lograr entender con claridad factores que cambian los ecosistemas. Actividad contaminada en la ciudad de Chimbote, por ejemplo, factores físicos, ¿ya? El agua de cola que se vierte a una temperatura de 80 grados, es prácticamente caliente, varía la temperatura del agua. Los factores químicos, la sanguaza, el agua de cola cambia de composición del agua de mar, así que está prácticamente cambiando todo el sistema natural de lo que debería ser el mar. Con la siderúrgica, ¿qué ve afectado al aire? Incremento de temperatura del aire por emisión de los gases. En factores químicos, la presencia de monóxido, dióxido de carbono y otras sustancias cambian la composición del aire. Otro punto, la basura en las calles. Incremento de la temperatura del aire por emisión de gases. En factores físicos, factores químicos, los restos de la descomposición como líquidos y gases cambian de composición. La basura arrojada a los totorales, básicamente los restos sólidos y detergentes que se utilizan para limpiar los carros, cambian la composición del agua del totoral. O sea, en otras palabras, estamos hablando de una contaminación desmedida en diferentes campos de nuestro país. Estos son dos ejemplos importantes. Ahora, ubiquémonos en nuestra zona, en este caso, Huacho. Tenemos varias noticias que salen por los medios. Por ejemplo, Huacho ya no soporta más contaminación ambiental. Huacho urge construir planta de residuos sólidos. Eso solamente lo dicen en proyecto, pero lamentablemente con estos momentos que estamos pasando, nunca se logra concretar. La pregunta cae por su peso. ¿Qué está pasando? Si es evidente la contaminación. En otros países, a la basura los compran. ¿Para qué? Para producir justamente el metano. Y el metano sirve para lo que es la luz eléctrica, ¿ya? Para cocinar, en este caso balones de gas y otros productos derivados de esta transformación. O sea, en otras palabras, plantas procesadoras de residuos orgánicos para producir gas de metano. Pero aquí simplemente lo botamos y lo quemamos. Entonces eso genera una contaminación y lamentablemente está al sur de Huacho. Y cuando lo queman, viene todo Huacho, Huaura, todos estos distritos contaminados. Entonces, eso ya es una política pública, mala gestión, ¿cierto? Muy bien, entonces, hay diversas investigaciones en este punto. Justamente por eso mi fondo que le he puesto ahí a Río Huaura, el río Huaura, puente de río Huaura. Ahí está mi fondo para que ustedes tengan como conocimiento, ¿ya? Y aquí está el puente Huaura, Grupo Redondo contamina el río Huaura. Hay aspectos importantes que debemos recalcar, aspectos puntuales nada más, por ejemplo. Ya. La ciudad de Huacho es el centro industrial de los distritos del parte de Alta y Media de la provincia, cuyos pobladores se movilizan permanentemente a este lugar para adquirir ahí productos industriales y alimenticios. De diversas índoles, las zonas declaradas industriales son Carquín, El Chururo, que albergan varias fábricas junto con otras plantas industriales. Dispersan a las periferias en la ciudad como las pesqueras, las Proma, en este caso la embotelladora San Miguel del Sur, entre otros. Específicamente, entre otras ciudades, albergan industrias como Andahuasi también, con su planta de azucarera del mismo nombre, Medio Mundo con la planta de alimentos redondos, Vegeta con plantas pesqueras y de conservas. En otras palabras, hay eh, diversos distritos y fábricas y consorcios que sus productos los exportan, si bien es cierto, es una oportunidad,
pero sus residuos, lamentablemente, ¿a dónde llegan? Al río Guaura. Ese es el gran problema. ¿Y cuáles son las conclusiones que ha llegado la Universidad Privada del Norte, en este caso de una investigación, el denominado la determinación de plomo y zinc por el método de espectroscopio de absorción atómica y análisis físico-químico de las aguas del río Guaura? Conclusiones. Después de haber realizado todos los métodos de estudio y análisis correspondiente que se planteó en un comienzo, así como la expectativa, discusión y contrastación de los resultados, llegamos a la siguiente conclusión. Para la presencia de metales zinc, plomo y cobre, los resultados por espectroscopía de absorción atómica nos arroja que los niveles de zinc y plomo en las aguas del río Guaura están debajo del límite permitido y el cobre está en el límite permisible. Para el análisis físico-químico del río Guaura, el análisis instrumental aplicado nos arrojó que los niveles de nitratos sobrepasan los establecidos por la norma. Lo mismo para el amonio y conductividad, los niveles de calcio y cloruro en él no están dentro de los límites permitidos. Por consiguiente, se puede afirmar que las aguas del río Guaura no presentan contaminación de zinc, plomo y cobre, tampoco por cloruros y calcio, pero sí, ojo, presentan niveles de contaminación de nitratos que se relacionan con la materia orgánica y alteraciones en los niveles de amonio. Muy claro y preciso entonces cómo es que nuestro río Guaura está contaminado por factores orgánicos. Es decir, utilizan todos los desechos orgánicos al río, ¿cierto? Entonces, esto nos hace repensar, a recalificar, a reflexionar que nuestra realidad, ya que estamos inmersos todos, estamos prácticamente en un problema ambiental muy delicado. Frente a ello, usted deberá indagar un poco más, averiguar un poco más y dar información respecto a estos puntos que en su comunidad, en el distrito donde vive, qué tipo de contaminantes biológicos, físicos, químicos está afectando a su familia, a su alrededor y a la sociedad en conjunto. ¿De acuerdo? Y terminamos con esta frase muy importante que nos dice: procuremos siempre que nuestros actos dejen una huella verde en nuestro camino, aprendiendo desde casa. Muchas gracias, jóvenes, muy amable.